pero quiero poder sellar hoy y quiero poder trasladarle esto. Nosotros como cristianos no podemos olvidar que nuestra lucha es contra Él y que Él es el que nos odia. No podemos olvidarlo. Tenemos que tener conciencia permanente de que nuestro mayor enemigo, nuestro único enemigo es nuestro adversario, Él, y su propósito es destruirnos. Así que quiero poder entrar al tema de hoy y dígale al que está a su lado, hoy van a hablarte, dígale, hoy van a hablarte sobre por qué te odia el cuento, celtento, eisi o leicia. A veces uno, hasta que esta palabra no se te revela, tú vives preguntándote ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Parecemos niños chiquitos en la etapa del por qué. ¿Por qué ahora esto? ¿Por qué esta guerra? ¿Por esta batalla? ¿Por qué se levantó el por qué la enfermedad? ¿Por qué la crisis? ¿Por qué ahora en el matrimonio? ¿Por qué en las finanzas? Y caemos en un por qué. Y todo se resume a una sola cosa, porque me odia el ya. Si yo pudiera responderle hoy todos los por qué, porque me atacan, porque esto me llegó, porque esta enfermedad, porque me traicionaron, porque me lastimaron, porque me hirieron, porque me odia, el yo no puedo creer que es un propósito el mal. Dios no tiene propósito usando el mal porque los planes de Dios son de continuo hacerme bien y los pensamientos de Dios son de continuo bien. Así que muchas veces el creyente dice, esta traición es propósito. No, Dios usa lo que hace Él para formar cosas en nosotros, pero Dios nunca planea el mal para nosotros. Entonces, cuando tú vas a responder cualquier pregunta que te hayas hecho, porque me atacan, porque me engañan, porque mi mamá me abandonó, porque me lastimaron, porque me negaron, porque me agredieron, ¿por qué me pasó? ¿Por qué aquella iglesia? ¿Por qué aquel pastor? El resumen de todo el por qué es porque te odia y va a usar todos los recursos que tenga a su mano, incluyendo al hombre, que también es un recurso del Dios. Como mismo el hombre es un recurso de Dios, Él usa al hombre como un recurso para hacer el mal, pero Dios no diseña el mal, sino que usa el mal. Usa el mal que hizo Él para redimirlo y que a ti te vaya bien. Romanos 8:28 dice, a los que le aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Es la promesa de Dios diciendo, aunque Él te odie y haga todo lo posible a su alcance para que te vaya mal, yo prometo que te irá bien. O sea, que al final todo lo que Él haga, yo lo voy a acomodar para bien. Ahora, si yo entiendo esto, yo necesito entender por qué Él me odia. Respuesta 1 a todas sus preguntas. ¿Por qué guerra? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Porque Él me odia. ¿Y por qué Él odia a la raza humana? ¿Por qué Él odia al hombre? Hermano, el cielo está poblado. Hay ángeles, arcángeles, serafines. Las creaciones son incontables. El cielo está abarrotado de creación y Él tiene lucha contra el hombre. ¿Por qué odia a la humanidad? Ya llevo 2 partes. Voy a cerrar hoy. La primera, el primer punto del que quiero hablarle, que sería el punto continuando la prédica de la mañana, que le recomiendo que la vea. ¿Por qué me odia el fácil? Porque Dios decidió amarme. El amor es de Dios, es divino. Él no sabe qué es amor. Él solamente odia. Entonces, cuando Juan 3:16 dice, Dios me ama y me ama tanto que decide entregar su único hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No lo leo ni lo pongo entero porque usted conoce el verso de memoria. Lo que está queriendo decir la palabra es, Dios te ama tanto que decide entregar lo que más ama por aquellos a los que ama. Él no entiende el amor. ¿Por qué amas a estos imperfectos? ¿Por qué amas a estos rebeldes? ¿Por qué amar una raza tan débil? ¿Por qué amar a aquellos que te traicionan? Él no soporta el amor que Dios siente por nosotros. No lo entiende porque Él no lo experimentó. No lo experimentó. Y como Él no experimentó el amor, odia el amor porque Él no lo recibió. Él no recibió perdón. Él no recibió redención. Él recibió destitución, expulsión, condenación. Entonces viene y dice, ¿por qué los ama? Lo odio. Tienen todo lo que yo no tengo. La base de la envidia la base del enojo la base del odio es el enojo. Así que cuando alguien siente envidia, odio, enojo, ira hacia ti, te está mostrando que es un recurso del que Él está usando para destruirte a ti. Él aborrece el amor. Por ejemplo, Él no soportaba ver cómo Él no podía tocar a Job porque
porque Dios lo tenía acercado. ¿Por qué lo amas tanto? Déjame mostrarte cómo no es lo que tú piensas. Déjame tocarlo y te muestro quién es realmente. Él odiaba ver cómo Dios cercaba a Job y Dios hablaba de Job en el cielo. Míralo, ¿lo viste? ¿Viste a mi siervo? Sí, claro. ¿Cómo no le va a ir bien? ¿Cómo no le va a ir bien si yo no puedo tocarlo? Déjame tocarlo y vamos a ver si te ama de igual manera. Vamos a ver si él te ama de la manera en la que tú lo amas, que le has dado todo. Él no entendía. Le das todo, tiene todo, lo cercas, lo proteges, no me deja tocarlo, pero te puedo mostrar que no te ama. Así que él va a hacer todo lo que tenga a su alcance para que tú no ames a Dios. El primer mandamiento, amor. Primer mandamiento, con promesa, amor. Todo el mandamiento lo resume Jesús en amor. Así que cuando hablamos del amor, el amor es un mandato para nosotros, pero el amor es la esencia de Dios. Amando, si usted no entiende esto, se lo voy a poner de la siguiente manera. Entre más yo amo a Dios, más me odia el que yo se entieros y tener sin él te Dios, Morgan nel niñade, pidió sin él niñade, pidió sin él niñade, pidió sin él niñade, pidió sin él niñade. Pidió sin él niñade, 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 pidió sin él niñade. ¿Viste lo que te pasó? ¿Y dónde estaba Dios? Chocaste. Menos mal que le pasó a tu ángel. Se durmió. Pero no puede ser que te fue mal y no es que tu Dios prospera. ¿Y por qué tú pasaste este mes trabajo económico si el Dios tuyo es el Dios del oro y de la plata, no tiene una limosna para darte? Y todo lo que hace Él es sembrar odio y enemistad entre el hombre y Dios para burlar la enemistad entre el hombre y Él. Él va a hacer todo lo posible para que tú no ames a Dios, para que tú ames lo que Dios da, pero para que no ames a Dios. Todo el mundo ama lo que Dios da, la providencia de Dios. Gracias, Señor, por el día, pero no le decimos gracias, Dios, por tu vida, por ti. Gracias, amamos todo lo que Dios da. Ay, gracias por subirme el audio, me ayuda mucho, Gracias, Señor, por la bendición. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, porque tengo trabajo. Gracias, Señor, por mis hijos. Todo lo que hacemos es agradecer la providencia, la dádiva. Entonces, Él dice, aman tanto lo que Dios da, que si le quito lo que Dios da, voy a probar la integridad de su corazón. Y eso fue lo que hizo con Job. Le voy a quitar todo lo que Dios le dio y voy a probar la motivación de su corazón. Por eso es que nosotros debemos de aprender a amar a Dios con todo y sin nada, por todo y aunque no nos dé nada. Hay un poema muy antiguo que decía, te amo Dios, no por el cielo prometido, ni por el infierno al que quiero ir. Te amo Dios porque eres todo para mí. A veces amamos, hermano, a Dios, pero amamos con temor. Te amo porque imagínate, te temo porque imagínate. Yo no quiero ir al infierno, yo quiero ir al cielo, pero si no hubiera infierno también lo amarías. Y si el cielo no fuera la promesa, también lo amarías. ¿Es tu amor condicionado o es tu amor la determinación de un corazón de aquel que ha entendido la gracia, el favor inmerecido y el plan de redención? Todo lo que ha hecho Él es jugar con nosotros. Te ha hecho creer que lo amas, pero no eres capaz de sacrificar ni el domingo, ni el tiempo de dormir para orar, ni las rodillas para tirarte. Y amas a Dios, agradeces a Dios cuando tienes todo. Pero mi pregunta es, ¿te atreves a agradecer a Dios cuando no tienes nada? Gracias, Señor, por la nada. Hermano amado, Él me odia porque Dios decidió amarme antes de que yo lo amara. El amor de Dios es incomprensible. El amor de Dios no tiene definición, no puede definirse, es insondable, no tiene fondo, no puedes llegar al final para entender. El amor de Dios es inexplicable. Quien ama lo imperfecto, solo un amor perfecto. Quien ama el defecto, solo un Dios perfecto. Es inexplicable porque Dios decide amarnos, pero Él está enojado porque no quiere que tú seas amado. Así que la victoria en la cruz va más allá de la derrota fue el acto más grande de amor manifestado sobre la humanidad. Y por eso la cruz es la derrota más grande al porque es el amor inexplicable de Dios evidenciado en un acto de entrega sacrificial extrema, donde lo que más amaba había sido entregado por aquello a lo cual amaba.
Él comienza a actuar cada vez que ve amor, donde el amor de Dios se derrama y está el por qué dice, me molesta este amor, odio este amor. Punto número 7, y corro. No, yo tengo hora. Muy bien. Punto número 7, y este punto es, ¿por qué Dios me odia? Algo muy importante, me odia por quién soy, porque soy hijo de Dios. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijo de Dios. Primer punto, el amor. Segundo punto, ese amor es tan grande, tan grande, tan grande, que ahora el amor me llevó a ser hijo. Si usted entiende esto, voy a sanar su paternidad. ¿Por qué él ataca tanto la paternidad en la iglesia? Porque la orfanda revela lo que él es. Él es huérfano. Él es huérfano y por eso intenta ser padre. ¿Y por qué intenta ser padre? Porque Él es el padre de la mentira. Él quiere ser padre, imita a Dios. Él imita a Dios. Dios es padre y yo seré padre. No puedo ser padre de amor, pero puedo ser padre de mentira, padre de engaño, padre de falsedad. Así que Él quiere la paternidad. Es tan importante la paternidad que Él finge ser padre. Intenta ser padre, discipular, cubrir, abrazar y hace exactamente lo mismo que hace un padre. Proveer engaño, mentira, su naturaleza, pero la da por medio de la paternidad. Así que cuando yo entiendo que yo soy hijo de Dios, Él me ataca. Hermano, hoy hay una persecución muy grande por los títulos. Si no me mencionan por mi título, algo me quitaron. Y ojo, yo no estoy predicando en contra de la honra. La honra es necesario, el reconocimiento es necesario e imprescindible. Pero estoy diciendo que si tampoco te dijeran tu título, no te están arrancando ni linchando, ni te están quitando un pedazo de tu piel. No hay un título más grande que el de hijo de Dios. No hay un título más grande que el de hijo de Dios. No hay un título más grande que el de hijo de Dios. No hay un título más grande que el de hijo de Dios. No hay un título más grande que el de hijo de Dios. No hay un título más grande que el de hijo de Dios. No hay un título más grande que el de hijo de Dios. No hay un título más grande que el de hijo de Dios. No hay un título más grande que el de hijo de Dios. No hay un título más grande que el de hijo de Dios. No hay un título más grande que el de hijo de Dios. No hay un título más grande que el de hijo de Dios. No hay un título más grande que el de hijo de Dios. No hay un título más grande que el de hijo de Dios. No hay un título más grande que el de hijo de Dios. No hay un título más grande que el de hijo de Dios. No hay un título más grande que el de hijo de Dios. No hay un título más grande que el de hijo de Dios. No hay un título más grande que el de hijo de Dios. No hay un título más grande que el de hijo de Dios. No hay un título más grande que el de hijo de Dios. No hay un título más grande que el de hijo de Dios. ¿Quién dicen que soy yo? El maestro, el Mesías. Tú eres el profeta, tú. Le dijeron de todo. ¿Acaso eres tú el que prometieron? Todo el mundo estaba preocupado por quién era Jesús. Es verdad que eres el rey de los judíos. Título, 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 título. ¿Eres tú el que iba a venir? Lo ve Juan el Bautista. Título. Tú eres el Cordero Inmolado. Todo el mundo le ponía un título a Jesús. Pero cuando Jesús hablaba y cuando el cielo hablaba, solo ponía un título. El cielo habla en el Jordán y dice, este es mi hijo. No dijo el profeta, el enviado. No dijo el Salvador, el Redentor. No dijo. El título más grande que el cielo pronunció sobre el hijo fue, este es mi hijo. Y aparte de eso, primera razón porque él te odia, amado, este es mi hijo amado. Los dos elementos que más odia el hijo. Por eso cuando Jesús sale del Jordán, va al desierto donde él lo está esperando, te odio. Acaban de decir la profecía más grande sobre ti y es que eres hijo amado. Hermano amado, Jesús no quería otro título, hijo. ¿Y tú quién eres? El Hijo de Dios. Y lo que hago lo aprendí de mi Padre, y lo que digo lo aprendí de mi Padre, y vine a cumplir la voluntad de mi Padre. ¿Y qué haces en el templo con 12 años? Estoy en los negocios de mi Padre. Para Jesús no había un título más grande que el de ser hijo. Él odia a alguien que tiene la revelación de que es hijo. A veces tiene toda la revelación de tu ministerio. ¿Para qué nací? ¿Cuál es mi ministerio? Y hay una lucha, absurda, por querer saber quién soy. ¿Y qué soy? ¿Quieres saber quién eres? Hijo. Y eso es lo más grande que puedas tener. Él odia a los hijos porque él no lo es.
hacen una reunión en el cielo, llegan los hijos de Dios. ¿Y qué quería entrar en la reunión? El Job. Y estando reunidos los hijos, allá llega él. Me dan un pedacito. Él odia la reunión de los hijos. Él odia la asamblea de los hijos. Él odia la reunión de los santos. Él odia cuando alguien entiende que es hijo, porque no existe una revelación más grande de que eres hijo de Dios. Hay gente que todavía se está debatiendo: ¿para qué nací? ¿Con dónde voy a servir? ¿Cuál es mi propósito en la iglesia? ¿Qué seré? ¿Profeta? ¿Evangelista? ¿Pastor? ¿Maestro? Nadie quiere ser ujier, nadie quiere ser servidor, nadie quiere limpiar baño, nadie quiere cuidar niños, nadie quiere estar en las vitrinas, nadie quiere servir donde crea. ¿Por qué? Porque la gente anda detrás de un título, una etiqueta, un solapín, un ticket, como le quiera y le dé la gana de llamarle. La gente quiere que le honren, pero cuando yo miro al hijo y aprendo a parecerme al hijo, entiendo que para el hijo lo más grande era ser hijo. Hijo, hijo. ¿Por qué te odia el por qué eres hijo? Él no odia a un pastor o de un pastor que tiene revelación de hijo. Él no de un cristiano o de un cristiano que tiene revelación de hijo. ¿Por qué? Porque tú no te ganaste ser hijo. A ti te dieron el espíritu de adopción. Y ese espíritu de adopción que te regalaron, que te dieron, te da la capacidad de ser llamado, de llegar a ser hijo de Dios. Entonces, Él dice, ¿por qué? ¿Por qué los amas tanto? El amor con la combinación de hijos son cosas que el enemigo definitivamente no puede entender y no puede tolerar. Dígale al que está a su lado: fuiste adoptado. El espíritu de adopción que Dios derramó sobre nosotros nos da pertenencia. Cuando tú entiendes que eres hijo, sabes que tienes casa. Por eso la Biblia dice: el hijo siempre queda en casa. Él dijo: un cristiano confundido vivirá de casa en casa. Nunca va a tener casa. Hay gente que ha pasado por 10 iglesias y ninguna la ha sentido casa. El problema no es el pastor, el problema no es el líder, el problema no es el portero, el problema no es el protocolo de la iglesia. El problema es que nadie tiene la revelación de hijo y paternidad. Cuando tú sabes que Él es tu casa, cuando tú sabes cuál es tu casa, aunque te toque el momento más difícil de tu vida y una crisis como el pródigo, siempre vas a regresar a tu casa diciendo: tengo padre, tengo casa y sé dónde pertenezco. Cuando está la revelación de hijo, la iglesia es una necesidad, pero no una necesidad porque quiero resolver mi problema. Es una necesidad del hijo, porque el hijo quiere estar en la casa del padre. Amén. Donde está mi padre, ahí quiero estar. Hoy la gente no se congrega porque no tiene mentalidad de hijo. La gente quiere estar desde su casa sola. No quiero rendir cuenta, no quiero que nadie me aplaste. Total, Dios está en todos lados. Aquí está Dios en mi casa. Y vienen todos esos versículos sacados de contexto para justificar tu deseo de no querer pertenecer a un lugar. Pero cuando eres hijo, tú entiendes que en la casa de Dios es el lugar donde tú quieres estar. Hermano, no existía en Jerusalén ninguna sinagoga digna de Jesús, pero Él estaba en ellas y le llamaba los negocios de mi Padre. En cada sinagoga que Jesús entraba había problemas. En cada llegaba uno, se manifestaba un endemoniado, llegaba otro, lo acusaban, llegaba otro, lo atacaban, llegaba otro, había problemas, llegaba otro, lo probaban. Pero, ¿y por qué no dejaba de ir? ¿Por qué? Si Él era el Hijo de Dios, ¿por qué no hacer su propia iglesia? Porque volver a la sinagoga fácil, porque en los negocios de su padre Él quería estar. La revelación de hijo te hace entender todo lo que es de tu padre y quieres estar mezclado en todos los asuntos de Dios. Para aquel que ha conocido a Dios, la iglesia es necesaria, imprescindible y un lugar de pertenencia. Hermano, todo lo que Él perdió, Dios se lo regaló a los hijos. Así que cuando alguien es hijo, Él le odia con todas sus fuerzas. Punto número 8, porque el Espíritu Santo mora en mí, es la razón por la cual Él me odia. Primera de Corintios 6:19 dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Hermano amado, Él siempre quiso ser adorado, servido, tener templos para Él. Hasta el día de hoy se siguen levantando templos y lugares de reunión de satanistas para buscar adorar al sí. Embargo, cuando yo miro la palabra, el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo espíritu que vive en nosotros. Cuando el Espíritu de Dios está sobre mí, Él se enoja, porque el Espíritu de Dios es un regalo, pero es un regalo que me hace activar todos los regalos.
A ver, ¿cómo lo explico? Si el Espíritu de Dios está en mí, es como la llave maestra a entrar a todos los regalos, a los dones, a los carismas, a las dádivas, a la unción. Todo tiene una llave maestra. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa llave que te convence de la palabra. Tú puedes estar en la iglesia 10 años sin el Espíritu Santo. Puedes estar frente al mejor predicador de la historia y jamás convencerte de nada. Puedes estar en todas las reuniones teológicas, no aprender nada. Puedes estudiar apologética y que nunca se te revele nada, porque el entendimiento de la palabra viene como fruto de una relación con el Espíritu Santo. Así que alguien que tiene el Espíritu Santo es alguien que tiene revelación, es alguien que tiene don, fluir de Dios, unción de Dios, y el enemigo le odia. Le odia. Un hombre lleno del Espíritu de Dios es un punto, un foco de ataque para el molesta la unción. Todos los hombres en la Biblia, quien él atacó, tenían algo en común. El Espíritu de Dios estaba sobre ellos. Sansón, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Hay que acabar con este juez. Llámenme una Dalila, invento. No sé cómo él se hizo todo tipo de plan, pero el objetivo era uno. Odiaba a alguien que tuviera unción. El Espíritu de Dios cae sobre Saúl. Saúl no tenía ningún problema hasta que el Espíritu desciende sobre él. Hermano, él era el hijo de un pastor buscando un rebaño medio perdido. Saúl no existe un registro de un problema en Saúl antes de la unción. Viene el profeta y le dije, mira, viene un campamento, sube, espérame allí y verás. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti, serás mudado otro hombre y entonces profetizará. Y todo eso sucede de ahí en adelante hasta que Saúl no termina muerto, él no para. Porque donde hay unción, él odia. Porque el Espíritu de Dios es santo. Porque el Espíritu de Dios es santo. Por eso le llamamos el Espíritu. Así que la santidad es la imagen de Dios en la esencia de Dios mismo. Y si el Espíritu de Dios está en ti, produce un espíritu de santidad, además de poder y de unción. Y la santidad es el reflejo de la imagen de Dios. Así que cuando Él ve santidad, se altera. Te odio, te pareces a aquel, te pareces a Dios, eres santo, te pareces al Hijo de Dios, tienes unción, tienes poder, tienes autoridad, te odio. Si usted pudiera lo escucharía crujir los dientes, comerse las uñas si es que tiene, alarse los pelos si le quedan, porque te odia porque tienes una esencia santa dentro de ti, tienes a Dios dentro de ti, porque eres el templo de Dios. Él te odia. El Espíritu Santo es un regalo del mismo cielo, una rogativa del Hijo. Yo iré y rogaré al Padre. Así que cuando el Espíritu está en ti, dice, en ti mora la respuesta del Padre a la rogativa del Hijo. Yo he pedido cosas que no me han dado, y viene el Hijo y pide al Espíritu Santo, y a ti te lo regalan inmerecedor de ella. Te odio porque tienes algo que yo no tengo. Todo lo que hace Él es odiarte. Odiarte por lo que tienes, odiarte por quien eres, odiarte por lo que has recibido, odiarte por quien eres amado, odiarte por quien eres santo, odiarte por quien eres ungido. Él tiene que falsificar milagros cuando tú puedes hacer milagros en su nombre. Él tiene que falsificar muchas cosas cuando tú puedes fluir en lo genuino. Porque el Espíritu de Dios está en ti. Entonces, Él te odia de una manera, hermano, ¿sabes cuánto te odia Él? Yo recuerdo uno de los satanistas que se convirtió conmigo. Hay unos cuantos hoy, algunos son mis amigos, nos llevamos bien con otros conversos y a otros son ministros y han crecido. Pero se me han convertido muchos satanistas, muchos se han convertido, muchos sacerdotes de las tinieblas, muchos. Y uno de ellos, antes de convertirse, me dice, ¿tú sabes que tu cabeza tiene precio? Y digo yo, sí lo sé, lo que no sé cuánto. Gil se ríe porque no entendía cómo alguien tan calmado a una amenaza le responde así. Pero recuerdo sus palabras, tú sabes que tu cabeza tiene un precio en el infierno. Qué tremendo saber que cuando alguien carga con el Espíritu de Dios, se vuelve un objetivo a destruir por el infierno. Un cristiano sin poder es una vida sin problema. Un cristiano con el poder del Espíritu Santo es un cristiano que vive enfrentando problemas porque a él le molesta la unción. Y no vengo a darte un discurso de victimismo, pero la Biblia dice, y el apóstol Pablo afirma, alégrate de encontrarte en diversas pruebas. Amén.
Es bueno saber que estamos en un ataque. Es malo cuando el infierno no se pronuncia cuando tú aún caminas, porque es señal de que tu caminar no es una amenaza para él, es mala. El Espíritu de Dios desciende sobre Jesús en el Jordán y se levanta el atentarlo. El Espíritu de Dios viene sobre Saúl, se levanta él hasta que lo mata. El Espíritu de Dios unge a David y aparece la mayor cantidad de problemas en la historia. La vida de David fue todo un terremoto. Sus hijos, todo él estaba, tengo que hacerte caer. Y si no a tus hijos, y si no a los otros, y si una guerra constante, voy a destruirte. Voy a ofrecerte lo que tú, todo una guerra, porque todo lo que quería él es destruir al que tiene unción. Así que la unción sirve para muchas cosas, pero el Espíritu de Dios tiene un propósito que muchos no usamos y es producir santidad. Cuando el Espíritu de Dios te convence de tres cosas. Te convence de justicia, te convence de justicia, te convence de justicia, te convence de justicia, te convence de justicia. Te convence de justicia, 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 te convence de justicia. Te convence de justicia, te convence de justicia, te convence de justicia. Tú sabes que te equivocaste, es cierto, te convenció. Alguien que no vive convencido por el Espíritu Santo va a llamar a eso que le pasó, tengo bravo al diablo. No, nunca va a asimilar que es una consecuencia de una decisión que tomó mal porque no entiende justicia. Por eso cuando Dios habla con David y a David se le muere su primer hijo, fruto del pecado, David no se defiende, estaba convencido de justicia. Esto es justo. ¿Para qué voy a pedir misericordia? ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Qué? ¿Sabes qué, Señor? Me lo quitaste el hijo, no importa. Entraré al templo, me bañaré, comeré pan, allí estaré. Entiendo que lo hice mal. Justicia, paz. ¿Tienes conocimiento de que pecas o pecas y no te das cuenta de que vives en pecado? ¿Cuánta gente vive en unión libre, como se le llama hoy, porque es muy ofensivo llamarle adulterio, o mejor dicho, fornicación? Estoy en unión libre 10 años. ¿Por qué es mi esposa? Mentira, no lo es. Le compraste anillo, no te has casado con ella. Se mudó conmigo, pero no tienes compromiso. Ultraja su honor, la mancilla. Pero vienes a la iglesia con tu esposa. Hermano, tuve un matrimonio en mi iglesia. Voy a hablarle de una vergüenza mía como pastora, servidores, un matrimonio con 2 hijas y servían, y los mejores servidores y los mejores servidores, y un día se me ocurre hacer una renovación de votos y vamos a hacer una renovación. ¿Qué día se casaron, hermano? Llevaban como 5 años sirviendo en la iglesia. Nosotros no estamos casados. ¿Cómo? No, pero ella es mi esposa. No, papi, no es tu esposa. Sí, es mi esposa. No, viejo, no me hagas ese cuento. Tú te estás acostando con ella. Te dio 2 hijos, pero tu esposa no es. ¿Cuál fue la respuesta? Sí, que a algún cubano esto le va a sonar familiar. Para comer que no hay que ir a cumpleaños. Mire, me eché una carcajada. Ese era un hombre mayor, tenían como 20 años de matrimonio, entienda. Tenían como, ¿quién iba a cuestionar si hay 2 hijas y 20 años de matrimonio? Cuando ese día me cae el vento, viejo, me la hiciste dura, pastora, pero no hay problema. ¿Cómo que no hay problema? El Espíritu de Dios tiene que convencerte de pecado, amor. ¿Sabes qué? Arreglémonos. Si tú me gustas y llevamos 3 años, 2 años, 1 año, o ya estamos durmiendo juntos y nos llamamos novio, ¿por qué no nos casamos? No, es que yo he sufrido mucho. Sí, pero es que no tienes problemas con la mujer, porque te estás acostando conmigo. Mujer tiene que aprender a convencerse usted de pecado y decirle al hombre, no, Pipo, firma como si no me das anillo, como si no hay fiesta, como si no hay foto, pero pecado no. Entonces el Espíritu de Dios tiene que venir a convencer a los adúlteros de que no es una unión libre, es pecado. A los novios de que no están probándose para ver si se van a casar, de que están fornicando, alguien tiene que convencerse de que está pecando y no adornar el pecado porque hemos normalizado el pecado en nosotros. Esto no es pecado. Dios sabe que soy humano.
Mirar mujeres no es malo. Dios me puso estos dos ojos. Si Él no quisiera que yo viera, me los hubiera sacado. No te preocupes, quizás terminas como Sansón, pero ahórrate el proceso. La pornografía no es tan mala. Hay que admirar lo que Dios hizo. Son creaciones de Dios. En serio, pero queremos hablar en lengua, hablamos en lengua y queremos unción, pero es que el Espíritu de Dios produce en uno santidad, te convence de pecado y tú empiezas a pelear con tu carne. Es una lucha constante donde sí te equivocas, porque quisiera decirte, hermano, hoy va a ser perfecto, vamos a chasquear los dedos. Contamos a 3, 1, 2, 3, perfection. No es una lucha diario conmigo. No quiero, no lo haré. Lo hice. ¿Por qué lo hice? No lo volveré a hacer. Lo volví a hacer. ¿Por qué no puedo? Hace. Hermano, si el Espíritu de Dios está en ti, Él va a producir, si tú lo dejas, convencimiento de justicia, pecado y juicio. El juicio es cuando tú te juzgas, porque el Espíritu Santo produce juicio y tú empiezas a juzgarte conforme a la palabra. Señor, ¿qué estoy haciendo? Estoy pisoteando la gracia, estoy pisoteando el sacrificio de la cruz, estoy pisoteando el Cordero, estoy pisoteando la gracia del Hijo. ¿Sabes qué, Señor? No puedo. Y ese es el juicio que te lleva al arrepentimiento. Pero todo el mundo quiere al Espíritu Santo para tumbar gente, para sanar enfermos, echar fuera demonios y hablar en lengua. Pero nadie quiere al Espíritu Santo para que produzca en él santidad y convencimiento de justicia, pecado y juicio, a fin de parecerme cada día más a aquel que me llamó y me salvó y me escogió y me trasladó a su luz admirable. Hermano amado, dígale al que está a su lado que Dios ponga en ti un espíritu de santidad, que puedas despertar del engaño del pecado, que puedas sacudirte del pecado del engaño. Hermano, el pecado te engaña. La normalización del pecado es un problema. La normalización del pecado es cuando algo en tu vida se vuelve tan continuo que llega a volverse normal. Y ya es tan normal que vives engañado y no te das cuenta de que estás pecando. Tiene que haber un convencimiento y ese despertar lo produce el Espíritu de Dios. Cuando tú estás lleno del Espíritu de Dios, Él te odia porque dice, ese terminará siendo santo, aquel terminará arrepintiéndose, aquel terminará... ¿Y cómo lo vemos fácil? A Sansón le pasa todo, se queda ciego, lo amarran, lo avergüenzan, se queda como un esclavo, lo ponen en un molino, ha perdido su cabello, ha perdido la visión. Todo lo pierde, todo lo pierde. Eres el me reír y la vergüenza, pero clama a Dios, arrepentimiento. Ahora, el Espíritu de Dios no producía la fuerza y la unción, no. ¿Sabe qué producía el Espíritu de Dios en Sansón al final de sus días? Arrepentimiento. Señor, ¿sabes qué? Olvidé cuál era mi función. Olvidé para qué me llamaste. Mas ahora te pido, dame una oportunidad para cumplir tu voluntad, no la mía. La mía era tener fuerza y beneficiarme de ella para acostarme con la filistea. Pero ahora quiero que tu voluntad se haga y terminar destruyendo a los filisteos así como me dijiste. El Espíritu de Dios produjo en Sansón arrepentimiento y alineamiento al propósito de Dios. Y vienen las fuerzas. Y vienen las fuerzas. Y Dios le permite hacer en un día lo que no hizo en toda su vida. Porque un día con arrepentimiento y llenura del Espíritu Santo es más productivo que todos los días de tu vida viviendo como se te da la gana. Hay gente que tiene unción pero vive como le da la gana. Pero cuando tú vives conforme al propósito de Dios, te aseguro que puedes hacer en un día más de lo que muchos han hecho en toda su vida. Porque si algo respalda el Espíritu de Dios, la santidad que representa a Dios mismo. Dice el Señor, sed santos. ¿Por qué no dice te pido sed indicativo, orden, comando, cedo que seas santo? No porque te conviene, no porque habrán promesas, no porque hay beneficio, simplemente porque yo lo soy. Si dices que eres un hijo mío, parécete a mí. Si dices que crees en mí, parécete a mí. Si quieres hablar de que eres un heredero de las promesas de Dios, parécete a mí. Si eres creación mía, tienes que parecerte a mí. En otras palabras, ser santo no es una opción para la iglesia. Es una orden y un requisito imprescindible y una demanda constante del cielo para la iglesia. A santidad hemos sido llamados. Punto número 1. ¿Por qué me odia? Porque Cristo ya venció. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás no pelea para ganar. Satanás pelea con aquel que no sabe que ya ganaron para él una batalla. O sea, ¿cuántos cubanos hay aquí? ¿Escuchado la frase? Eso es una patada de ahogado. Patada de ahogado.
Ya perdió, pero está pateando. ¿Listo? Él es perfecto dando patada a Deo. Él está perdido, pero cuando alguien no pelea desde el punto de la victoria, él sabe que le puede ganar por desconocimiento. Así que él me odia porque está peleando con alguien que no es vencedor, sino que es más que vencedor. Así que cuando él se enfrente a ti, él sabe que no tiene cómo ganarte, a no ser que tú ignores que ya ganaron por ti la batalla. Así que él me odia porque Cristo venció mi lugar. Era imposible que yo le venciera al imposible. No le venzo a su pecado, no le venzo a la concupiscencia, no puedo vencer contra mi mente, no puedo vencer a mis pensamientos, a mis sentimientos, y creo que voy a vencer al no podemos vencer al pobre. Hubo uno que dijo, yo voy a ganar la victoria por ti, y tú vas a correr esta carrera desde el punto de un vencedor. ¿Y qué hace el enemigo? Te siembra la mentalidad de perdedor para fingir una victoria sobre ti. Hay mucha gente que está derrotada y la derrota nunca ha existido. Hay mucha gente que se siente perdido. Mira, él me derrotó, no me dio un golpe, pero no me ganó. Me duele una costilla, pero no me mató. Me quitó algo, pero no me tocó la vida. Mira a Job y entienda, se lo quitó todo, pero había una orden. ¡Ey! La vida no. Él no puede determinar tu vida. No, pastora, ¿cómo va a decir eso si a mí me ha ido muy mal? Porque tú has elegido mal. He aquí pongo delante de ti bendición y maldición. Y viene el Señor y te dice, ¿qué te dice? Escoge. Si no se sabe el verso, lo ayudo. He aquí pongo delante de ti hoy bendición y maldición, y el Señor te pide ahora escoge. Pero por si no te sabes el final del versículo, el Señor no te dice, escoge lo que te da la gana. Te dice, escoge pues la vida y la bendición para ti y para los tuyos. Escoge, escoge, escoge. ¿Quién escogió acostarse con Dalila? Sansón. Él solo se la puso delante la elección de él. Tentación, responsabilidad, culpable, responsable. Yo soy responsable de haber aceptado lo que él puso delante de mí en lugar de rechazarlo. La historia de José es totalmente diferente. Él escogió no pecar contra Dios. Y puede que la Potifar haya sido la mujer más linda del planeta, pero José dijo, no puedo hacerle esto a Dios, no puedo hacerle esto a mi jefe, no puedo hacerle esto al que me depositó, no puedo hacerlo con convicción. El problema del cristiano es que habla de una fe de la que no está convencido y de un evangelio del que no tiene convicción. El lunes salvo, el martes está perdido, el lunes está perdonado, el martes está condenado, el miércoles me responde Dios, el jueves Dios me ignora, Dios no tiene sombra de variación, Dios no cambia los fines de semana, Dios no es más bueno el domingo que el lunes o el viernes en la noche, Dios es Dios todos los días, todos los tiempos. Él no cambia, Él no muta, Él sigue siendo eterno. Y yo tengo que tener convicción en el Dios que he creído y saber que el Dios que he creído es el mismo Dios por siempre. Y tengo que aprender a escoger agradar a Dios. Pero esa decisión duele. Todos los días tenemos la oportunidad de escoger. Todos los días. Seguramente hoy alguien se te metió adelante en la luz y tuviste que escoger entre gritarle 4 cosas. Tú, hijo de Abraham, Isaac y Jacob, o decir, déjame quitarle el pie al acelerador, quizás va enfermo. Tú escoges. Quizás tienes la elección de decir, ay, este servidor de la puerta siempre tiene mala cara. O decir, el próximo domingo le voy a traer una sombrilla porque quizás el sol le golpea demasiado porque llega 1 hora antes que yo y llevo 1 hora caminando en el parqueo y yo trabajo en construcción y sé lo que es el calor y estar al sol. Hermano, le traigo una botella de agua. Yo escojo enojarme cuando la maestra del área de los niños me dice, mira, tu niño se está portando mal, esta seguro no tiene hijos, deja que tenga 3 o 4, pues coges decirle, muchas gracias por cuidármelo, porque ni yo lo aguanto en el culto, te lo tengo que dejar a ti. Tú escoges amargarte con el predicador porque mi palabra no te gusta, o escoges agradecerle a Dios porque todavía te hable duro cuando tú quieres vivir como se te viene en gana. Tú escoges quedarte durmiendo el domingo, levantarte para venir a la iglesia. Tú escoges seguir durmiendo entre las sábanas calientes a la madrugada, o escoges tirarte de la cama porque tu prioridad es buscar a Dios. Tú escoges. Él propone, tú dispones, Él te ofrece, tú aceptas. Él nunca te ha puesto una pistola en la cabeza para tú pecar.
tú has decidido pecar. Y eso yo tengo que entender. Cada vez que yo fallo, Él está ahí para decirle al Señor, y eso, mira, ese es el santo. Y la única manera de quitarle al acusador todo argumento en mi contra es por medio del arrepentimiento. Cuando vengo y le digo al Señor, Señor, gracias a Dios que tú venciste la carne porque yo no he podido. Gracias, Señor, porque tú venciste al pecado porque yo no he venido, no he podido. Pero vengo delante de ti y confieso mi falta. Entonces todo argumento que tiene Él en tu contra se vuelve nada. Y ese es el momento donde se activa la victoria de Cristo en la cruz del Calvario y dice, Él no puede librarse del pecado, pero yo puedo borrar su pecado porque Él se ha arrepentido delante de mí. Y eso es lo que Él odia. Odia que Dios ay Dios, se me acabó el tiempo, sonó esto, espérese. No, llevó 47, pero esto sonó. No hay servicio, pero hay mundial. Y aquí deben haber unos cuantos. Pastora que va a jugar Argentina, pastora. Dios como lo conozco. Pero gracias a aquellos que siendo futbolistas traen debajo de la camisa de Argentina escondida y están esperando que termine el culto y escogieron venir aunque hay mundial. Así debe andar mi hijo hoy en el culto. Ese sí me salió futbolista. Ok. Punto 9. Voy al punto 10 para ir aterrizando ya el avión porque me odia el dígale. Al que está a su lado porque conoce su final. Él está muerto, moro, dirían algunos, perdido. ¿Y sabe qué es lo más duro? Que él sabe cuál es su final. ¿Por qué me odia él? Porque yo tengo vida eterna. Amén. Cuando él tiene la sentencia del lago de fuego, la Biblia dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El final del está escrito. El final del está escrito. El final del está escrito. El problema es que nosotros muchas veces no entendemos el final del está. Él fue expulsado del cielo. Él perdió todo su privilegio y está luchando con mucha fuerza porque sabe que le queda poco tiempo. Mientras tú pierdes el tiempo,